Y hoy vamos a continuar, hermanos, con la serie que estamos llevando sobre los gigantes. Ya que hay muchos gigantes contra los que nos estamos enfrentando. Y hoy vamos a ver el gigante de la distracción. El gigante de la distracción. Y fíjense, hermanos, que el ritmo de vida actual está marcado por una presión por hacer las cosas rápido. Todo es rápido. Estar siempre conectados. Ya ven las redes sociales, todos los celulares. Estar siempre disponibles a la hora que te marquen, donde te encuentres. Ya sea en los trabajos, en la escuela o con amigos, todo gira a un ritmo acelerado. No hay tiempo para esperar. Fíjense, los negocios se pierden o se ganan por quienes es más rápido. En el ámbito de los negocios, tiene que ser así rápido. Sale algo. A veces ahorita ocurre un evento y las compañías están al pendiente y empiezan a sacar publicidad de eso que está ocurriendo y es rápido para tratar de ganar mercado. En medio de este mundo acelerado, fíjense, hermanos, el negocio del ocio o del entretenimiento se ha vuelto algo muy redituable, algo que deja demasiado dinero. ¿Por qué? Porque las personas buscamos en qué entretenernos, en qué pasar el tiempo. Algo para distraernos de esta vida, algo que nos haga descansar. Fíjense, hermanos, si en el 2010, hace 15 años, si en el 2010 alguien hubiera pronosticado que millones de mexicanos pagarían mes por ver series desde su casa, probablemente esa persona se habría ganado los comentarios burlones. ¿Cómo se te ocurre que mes por mes? Y ahora es algo que es muy común. Todos mes por mes pagan su Netflix, su Disney Plus, su Prime, cualquiera de las plataformas de, como le llaman, de streaming o de entretenimiento. Mes con mes la gente los paga. Es de lo más común. Fíjense, hermanos, yo estaba buscando las cifras en México. Y dicen que un mercado como el mexicano, usted y yo estamos ahí incluidos, se dice que alrededor del 75% de la población está estresada. Muy curioso esto. 75% de la población mexicana está estresada y eso lo vuelve como un cultivo ideal para que proliferen y crezca la competencia en la industria del entretenimiento. ¿Por qué? Porque la gente busca distraerse, busca quitarse el estrés con todo lo que el mundo ofrece. Y eso provoca que haya un campo de batalla entre numerosas empresas que se miden día a día con un solo objetivo: captar la atención de la gente, buscar en qué la distraen, en qué se entretiene. El estilo de vida de la sociedad actual, hermanos, dicta que las personas necesitan alejar sus mentes, fíjense, así lo manejan, alejar sus mentes del estrés del día con día y buscan aliviar la ansiedad mediante una gran cantidad de medios. Y gracias a la revolución industrial, todo lo que hay en la parte digital, cada vez es más el acceso a los dispositivos inteligentes y por lo tanto pues hay más gama de en qué entretenerse. Por eso, fíjense, hermanos, las empresas han desempeñado en cómo pueden optimizar al máximo la entrega de gratificación espontánea. O sea, cómo rápidamente le pueden poner a usted en sus manos lo que usted quiere. No sé si a usted le ha pasado, pero usted puede estar hablando algo con sus hijos, con su esposo, con el celular al lado, y luego usted se mete a lo mejor al Facebook, y eso que usted habló, le aparecen los anuncios. Y es porque estos dispositivos tienen la facultad de que están escuchando. A lo mejor usted no se percató, pero en realidad, en los contratos de cuando usted entra a esas plataformas de Facebook y todo, vienen como un contrato que todos le dan, sí, aceptar, vámonos. Pero ahí hay esa parte donde dicen, el celular lo puede estar escuchando usted, y de ahí está tomando información y se está alimentando el mercado. Y de ahí usted le pone y empieza.
O también si usted tiene agregado a su esposo o su esposa, usted ya sabe ahí la red social, quién es su esposo. Y si su esposa ve algo, le aparece a usted el mensaje así como, hey, tu esposa ve esto, cómpraselo. Hay un tip para las mujeres, ¿ah? No se crean. Pero fíjense, a mí sí me pasa, de repente veo y después digo, oye amor, ¿andas viendo vestidos o algo así? Ah, sí, fíjate que esto y que lo otro. Ah, ¿por qué? Ya me di cuenta, no te apures. La red social me dijo. Fíjense, todo eso todo eso está, pero perfectamente planeado. ¿Para qué? Para engancharnos, para entretenernos, para distraernos. Y es precisamente, hermanos, ese gigante que vamos a ver el día de hoy, el gigante de la distracción. Un gigante que busca atraparnos y que nos quiere llevar a desenfocarnos. Esa es la meta de este gigante. Desenfocarnos de Dios, distraernos de Dios y enfocarnos en todo menos en lo que en verdad importa, o sea, en Jesús. Y para eso, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver dos historias diferentes. Y son dos personas también diferentes que se enfrentaron contra este gigante. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos fue luchando. Algunos fueron vencidos, otros no. Y vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos, hermanos, es Lot. ¿Recuerdan? Lot. Y yo lo titulé Lot, un hombre que se distrajo. O sea, un hombre que se dejó dominar por este gigante, el gigante de la distracción. ¿Quién era Lot? Ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero así a grandes rasgos, hermanos. Lot, si recuerdan, era el sobrino de Abraham. Abraham, el padre de la fe, se le conoce a Abraham, el que hubo un momento en el que Dios le habló y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a una tierra que tú no conoces, una tierra que ahí te daré. Y le mostró Dios las estrellas y le dijo, mira Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo? No, Señor, son muchísimas. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham se quedaba, oye, pero ¿cómo? Si yo no tengo ni siquiera hijos, ya soy grande, mi esposa es estéril, ¿cómo? Ese Abraham tenía un hijo, un sobrino, y era Lot. Y en aquel entonces, Abraham trataba a Lot como si fuera prácticamente su hijo, era muy apegado a Abraham y Lot. Abraham lo había instruido a Lot en el camino de Dios, en lo que él sabía hasta ese entonces de Dios. Él le había dicho, mira Lot, sobrino, un momento en el que Dios me habló y estamos saliendo, porque dice que cuando Abraham salió de Ur, se llevó a su sobrino. Entonces se lo llevó y le dijo, vente, mira, sobrino, vámonos porque el Señor quiere hacer de nosotros una nación, Él está haciendo un pacto conmigo, vente, vámonos, hay que salirnos de aquí. Le había hablado Abraham de ese Dios todopoderoso, que le había prometido esa descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Lot sabía, fíjense, andaban de nómadas, andaban en tiendas, andaban en diferentes lugares, y sabía que eso era por la promesa que Dios le había dado a su tío, de que saliera de esa tierra de Ur de los Caldeos y fueran a una tierra que Dios se la iba a dar en heredad a su tío. Lot había recibido la instrucción, había sido enseñado en quién era Dios, hasta lo que Abraham conocía en ese entonces. Pero no solo eso, había Lot también alcanzado la bendición que Dios le había dado a su tío. La bendición era tan grande, la prosperidad que Dios le estaba dando a Abraham era tan grande, que alcanzaba hasta para Lot. Había recibido esa instrucción, había recibido la bendición, y vamos a ver cómo Lot reacciona cuando empieza a tener esa bendición, que no venía de él directo, no, venía gracias a lo que Dios estaba bendiciendo a su tío, y era tanto que se le desbordaba a él. Vaya conmigo, hermanos, a Génesis 13:1. Ponga ahí una marquita porque vamos a estar leyendo ahí en Génesis 13:1. Cuando ya lo tenga, diga amén. Amén. La tuvieron más rápido que yo, y eso que yo lo traigo aquí anotado. Se crean. Fíjense, Génesis 13:1. Vamos a ver cómo reacciona Lot
cuando empieza a tener esa prosperidad que viene de parte de Dios, pero iba directo a su tío. Génesis 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, o sea Sara, con todo lo que tenía, y con él Lot, o sea el sobrino. Y Abraham era riquísimo, fíjense, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. O sea, está adorando él a Dios. Y vean versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ahora, ¿cómo las obtuvo? Por la bendición de Dios hacia su tío. Y vean el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Imagínense cuánto ganado deberían de haber tenido ellos para que la tierra no les fuera suficiente. Versículo 7. Y hubo contienda, o sea, hubo un pleito entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Fíjense, hermanos, aquí vamos a hacer ahorita una pausa. Los problemas que estaban enfrentando en ese entonces los criados, o los ganaderos de uno y de otro, de Abraham y de Lot, si usted se pone a pensar un poquito, podían haber sido fácilmente solucionados si Lot hubiera sido entendido y hubiera dicho: bueno, en primer lugar yo le tengo un respeto a mi tío Abraham, que era prácticamente ahí su padre, y decir: a ver, ¿cómo que mis criados, mis ganaderos se están enfrentando contra los de mi tío, los de mi papá? ¿Cómo? No, a ver, y él pudo haber marcado una pauta y haber dicho: a ver, dejen a mi tío, a sus ganaderos, a ver, nosotros hay que hacernos para acá, a ver, ¿cómo que se están peleando contra las posesiones de mi tío? Él pudo haber marcado una pauta. Pero ahí, fíjense, ahí nos indica que Lot estaba empezando ahí su corazón, ahí a lo mejor a contaminarse, y no respetar la autoridad de su tío, que de él venía la bendición. Y él a lo mejor empezó a creer que lo que tenía era porque se lo merecía, a lo mejor porque era un buen ganadero, a lo mejor era que él sí sabía criar a sus ganados, no sé. Pero ahí el problema es que él dejó que la situación siguiera avanzando. Lot estaba distraído, fíjense, hermanos. Lot estaba distraído por este gigante, el gigante de la distracción. Estaba su mente más enfocado en lo terrenal y no podía ver lo espiritual. Así que cuando Abraham le hace una propuesta, fíjense, la propuesta vino de Abraham, no de Lot. Abraham le hace una propuesta a Lot, y Lot, en su mente, toda distraída, toda cegada por este gigante, estaba solamente enfocado en lo terrenal, no en lo espiritual, y su mente lo lleva a tomar una decisión que lo iba a llevar a alejarse cada vez más de Dios. Lee conmigo en versículo 8, ahí mismo, estamos en Génesis 13:8. Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado, o sea, un pleito entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjense, Abraham, fíjense que cómo Abraham le dice: somos hermanos, pero si se pone a ver, era el tío, había un respeto que le tenía que haber hacia él. Y lo que les decía, Abraham lo cuidaba como si fuera prácticamente su hijo. Y vean, versículo 9, dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? O sea, ve, hijo, ve todo lo grande que está la tierra. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Entonces le está diciendo: escoge, a donde tú vayas, yo me voy a ir para el otro lado, para que no haya problemas, no haya situaciones. Vean, una decisión sabia del tío, de Abraham.
con sabiduría decía, ¿para qué nos andamos peleando? Tan grande que es la tierra. Y vean el versículo 10, la decisión que toma Lot por estar cegado, por estar distraído con este gigante, no estar en lo espiritual, estar prácticamente en la carne. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio, fíjense, subraya esa palabra, y vio, pero no con ojos espirituales, sino con los ojos carnales. Y vio toda la llanura del Jordán, el río Jordán tan bonito que estaba ahí, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense tan hermosa que estaba esa región, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las tierras de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres, fíjense lo que subraya la Biblia, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadoras contra Jehová en gran manera. ¿Qué ocurrió, hermanos? Está viendo ese momento en el que Lot voltea, ve las llanuras y ve la tierra de Canaán, que no era una tierra fea. De hecho, Dios le dijo a Abraham, dijo, esta tierra te la voy a dar. Entonces, el mismo Dios le dice, es una tierra que fluye leche y miel. No era una tierra fea. Pero volteó él y vio la zona del río Jordán. Y dijo, esto se ve mejor. Se ve mejor. Espiritualmente no lo veía. Él solamente con sus ojos. Y dice él, pues yo quiero esta tierra. Toda se ve como tierra de riego. No sé si usted se ha fijado, pero la mayoría de las poblaciones empiezan a establecerse, o antiguamente se establecían cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque es natural que la gente necesita el agua para regar sus tierras. De ahí se aprovecha para los ganados, todo eso. Y él vio la oportunidad y dijo, pues de aquí soy. ¿Para qué me quiero ir a donde está todo seco? No, me voy aquí y aquí está muy bonito. El problema fue que Lot estaba, como les decía, estaba distraído. No estaba enfocado en lo espiritual. Y dice que se fue acercando poco a poco. Lot vio la tierra que parecía muy próspera, pero no pudo discernir que esa tierra lo llevaría a su perdición y la de su familia. Este gigante, el gigante de la distracción, había hecho muy buen trabajo en Lot. Lo había distraído perfectamente y no se daba cuenta Lot de que la aparente prosperidad de esa tierra estaba atada al enorme pecado de esta ciudad de Sodoma y de Gomorra. Lot decidió irse acercando a aquellas tierras. Él lo decidió. No fue ni que Abraham le dijo, hijo, vete para allá. No. Ni que los habitantes de esa tierra le dijeron, oye, vente acercando, mira, vente para con nosotros. No. Dice él, poco a poco fue poniendo sus tiendas. Se acercó, a lo mejor estuvo viviendo un tiempo. Luego, déjame acerco otro poquito. Déjame acerco otro poquito. Y así, hermanos. Fíjense, este gigante de la distracción, al igual que otros gigantes que hemos visto, a veces no actúan en nuestras vidas así de sopetón, de rápido, no. O sea, es poco a poco, nuestro corazón se va desviando, se va distrayendo y nos vamos cada vez acercando más y más hacia el pecado. Así la obra de este gigante de la distracción nos distrae también a nosotros, hermanos, del camino y nos lleva por un sendero de muerte. Lo hizo con Lot y lo hace actualmente con todos nosotros. Un sendero donde quizá ya no haya forma de regresar, porque cuando te des cuenta podrías estar demasiado perdido, demasiado distraído. Hay gente que se llega a distraer tanto que nunca se da cuenta de que ya no está en el sendero correcto, todo por estar distraído. Cuando uno va viajando, hermanos, fíjense, en carretera, es muy importante prestar atención.
y fijarse todo lo que ocurre, sobre todo cuando uno va manejando. Cuando uno va copiloto, se quedan dormidos, no pasa nada. Pero si uno va manejando, tiene que ir muy alerta, ¿por qué? Que de repente puede pasar de que en una curva sale ahí a lo mejor ahí un coche que se cayó, sale un animal, una piedra que se deslavó. Entonces uno tiene que ir muy, muy atento. Y más cuando de repente va a llegar a algunas intersecciones que empieza a haber diferentes caminos. Entonces, ya ahorita con los GPS, usted le pone y el celular o en el coche le dice, en tantos metros, toma la salida de la derecha. Y ya uno empieza a bajar la velocidad, porque luego pasa, nosotros una vez nos pasó que íbamos en la salida a Morelia, íbamos a los balnearios, ya ve que están allá, está por esa salida, no me acuerdo cómo se llama, y tomamos una salida equivocada, no era la que era. Y ahí vamos. Y en aquel entonces mi suegro iba manejando. Y es que él le dijimos, tome la de la derecha. Y él entendió, vete derecho. Y él se fue. Y dice, ya me fui. No, pues ya ni modo. A ver ahorita dónde nos deja regresar. Y íbamos avanzando. Pues ya no pudimos regresar porque nos tocó hasta la caseta. Entonces tuvimos que pagar la caseta y luego ahí regresarnos. Pero avanzamos mucho. Mucho fue ahí lo que nos pasó por andar distraídos, fíjense. Por andar distraído, hermanos, uno se puede llegar a perder, y eso estoy hablando en la parte espiritual. Si uno no va alerta, puede sufrir graves accidentes. Puedes tomar rutas y terminar en algún lugar que no es el que tú quieres llegar. Y así le pasó a Lot, hermanos. Lot se distrajo y lo llevó, usted sabe la historia, llegó el momento en el que la maldad de esta ciudad llegó tanto, Dios manda a unos ángeles a sacar a Lot por la misericordia que Dios tenía de Lot y por el pacto que había hecho con Abraham. Lo manda a sacar. La esposa de Lot era de, ¿cómo? Espérame, pero si somos ricos y aquí tenemos todo, ¿y cómo lo vamos? Sálganse. Y ella voltea para atrás y queda hecha una estatua de sal. De hecho, hay unas, ahí está esa parte, si no me recuerdo, es en Turquía, dicen, ahora sí que no sabemos si sea verdad, dicen que hay un montículo de sal. Yo me tocó ver unas fotos de eso y dicen que es la estatua porque es una estatua de sal, bueno, un monte, como un pináculo de sal así poquito, chiquito, y dicen pues allá, a lo mejor es nomás para atraer el turismo, pero dicen que es la esposa de Lot. Pero fíjense, Lot perdió todo lo que él quiso, o por lo que él se arriesgó y llevó a sus tiendas cada vez más y más y más. En un instante lo perdió todo. Perdió a su esposa, perdió sus casas, perdió la confianza que tenía con sus hijas, porque lamentablemente esa historia relata que cuando llegaron todos los hombres y que decían, a ver, déjanos, queremos tener relaciones sexuales con estos hombres, y él le dijo, no, a ver, nada de eso, a ver, aquí están mis hijas. Imagínense las hijas, ¿qué, papá? ¿Cómo? Él perdió todo por andar distraído. Tuvo que dejar todo para escapar de la ira venidera, todo por andar distraído. Todo lo perdió Lot, todo. Así, lamentablemente, este gigante acabó con este hombre, que Dios tenía un propósito, tenía una bendición por estar con su tío Abraham, y lamentablemente él acabó en esa parte con todo lo que materialmente él se había buscado, lo perdió. Y vamos a ver, hermanos, la segunda historia. Y esta, vaya conmigo a Lucas 10:38. Y esta es otra mujer, en este caso es una mujer, que también ahí llegó de repente este gigante, el gigante de la distracción. Estaba distraída y ocupada. Lucas 10:38. Vamos a ver, hermanos, a Marta. Marta, la hermana de María, hermana también de Lázaro. Y yo le puse Marta, una mujer distraída y ocupada. Vamos a leer esta historia, que de hecho está en el Evangelio de Lucas. Es en el único evangelio donde nos menciona la historia de Marta y María, fíjense. Lucas 10:38 dice, aconteció
que yendo de camino, o sea, Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, muy amable, muy hospedadora. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, o sea, la palabra de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? O sea, Señor, mi hermana bien a gusto sentada ahí y ve, yo ando aquí haciendo de todo. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, hermanos, y sobre todo esto va para las hermanas. Esta historia nos muestra a dos mujeres que ambas le servían a Jesús, pero la forma en la que le servían a Jesús era diferente. Fíjense, estas mujeres eran hermanas, nos dice la misma historia. También más adelante, después los mismos evangelios nos dicen que ellas tenían un hermano llamado Lázaro. Sí, Lázaro, el mismo que el Señor resucitó. De hecho, en esta parte en Lucas es la primera vez que se menciona a estas mujeres. La segunda es cuando muere Lázaro. Y la tercera viene un poquito más adelante, cuando llega María. Ahorita se las voy a contar esa tercera. Esta familia, fíjense, esta familia de hermanos, dice la Escritura que vivían en Betania. Estaba formada por estos tres hermanos. No se nos menciona en la Escritura si los padres de ellos ya habían fallecido. Se entiende que ellos ya eran mayores. Pero estos hermanos tenían una relación, empezaron a tener una relación con Jesús. No se especifica exactamente cuándo iniciaron esa relación. Probablemente fue aquí, cuando dice que entraron Jesús entró en esta aldea y probablemente Marta los invitó. Dijo: vengan, vio a Jesús, algo le llamó la atención, vengan, yo los quiero hospedar en mi casa. Lo importante, hermanos, es que estos hermanos comenzaron a tener a Jesús como su maestro y posteriormente dice la Escritura que fueron inclusive sus amigos. Cuando van y le dicen: maestro, ve, porque tu amigo está malo, está muy grave. Hablando de Lázaro. Fíjense lo importante de tener esa relación con Jesús. En una de las visitas que tuvo Jesús a la casa de estos hermanos, vemos esta primera aparición que tiene María y Marta. Y en esta ocasión vemos cómo Jesús estaba con sus discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos andaban ahí? ¿Recuerdan? 12. Más Jesús, 13. Ahora imagínense que ahí estuviera 13. Más Marta, más María, 15. Pongámosle también que estuviera Lázaro, 16. Entonces, imagínense, y esto les digo para las mujeres, que les dicen: vas a ser la anfitriona, vas a tener un evento en tu casa, y ocupas hacer comida para 15, 16 personas. Y luego todos son hombres, ya ven que los hombres somos bien tragones. Imagínense cómo tenía que estar todo. Tenías que estar: voy al mercado, voy a comprar esto, voy a hacer el otro. Había muchas cosas por hacer. Seguramente había muchas cosas por hacer, muchas cosas por limpiar, cosas que comprar, mucha comida que preparar. Y es aquí, hermanos, cuando vemos a estas dos hermanas a entrar en acción. Lo que les decía, las dos servían al Jesús, pero una de una forma distinta que la otra. Una de ellas, llamada Marta, que es a la que quiero hacer ahorita un poquito más énfasis, vio la necesidad de servicio y se puso a hacer manos a la obra. Si ella vio y dijo: ay, ya llegaron todos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, órale, pues son muchos, y traían hambre. Entonces dijo: vamos a preparar la comida. Ahora yo les hago una pregunta, y sean sinceras y sinceros. ¿Fue mala la forma de pensar de Marta? A ver, vamos a preparar todo esto y el otro, ¿fue mala la forma de pensar? No. Fíjense, de hecho, en las iglesias
son muy necesarias las Martas. Ayer lo vimos. O sea, ayer todos éramos Martas y Martos. Porque era de todos, desde algunos de ustedes, hermanos, desde sus casas, vamos a preparar la comida. A lo mejor algunos de ustedes desde un día antes fueron a comprar los alimentos, a prepararlos, picarlos y todo. Luego llegaron y empezar aquí a decorar, a barrer, a trapear. Cuando se acabó todo, ahora empezar a limpiar. Todos en ese momento fuimos Marta. Son muy necesarias las Martas en las iglesias. Esas personas que ven la necesidad que hay y comienzan a actuar. Ven que hay cosas por hacer, cosas por reparar, cosas por limpiar, y se ponen al servicio de los pastores que dicen, oye, pastor, fíjese que yo vi y necesitamos barrer. ¿Puedo empezar a barrer? Sí, adelante. O podemos hacer esto, el otro, sí, adelante. Oigan, fíjense que ya vi que la bóveda se está empezando como que a caer. Yo le voy ahí a poner ahí un enjarrito, o yo conozco a alguien que esto y que el otro. Son muy necesarias las Martas en la iglesia. Ojalá hubiera más Martas en la iglesia, más Martas y Martos. Y así podrían avanzar más los ministerios. Cuando uno, hermanos, ve la necesidad, a veces ve a alguien algo y dice, ay, mira, yo vi que como que aquí está muy sucio. Puede ser una forma en la que Dios te puede estar hablando, nos puede estar hablando y mostrándonos esa necesidad de apoyar, de servir. Y para eso, si Dios te puede estar hablando de esa forma, ponte en oración al Señor. A ver, Señor, yo estoy viendo mucha esta necesidad en la iglesia. ¿Quieres que ahí yo sirva, que ahí yo apoye? El Señor te puede confirmar, y entonces ve con el liderazgo, ve con los pastores y dice, oigan, fíjense, hermano o hermanas, que yo he visto esto, el otro, yo quisiera apoyar. ¿Se puede? Y ahí es entonces donde los pastores te van instruyendo para el servicio. Las acciones de Marta eran muy necesarias, muy necesarias. Si Marta no hacía nada, hubiera sido muy complicado el servicio ese día. Pero entonces, ¿qué pasó con Marta? Porque estaba distraída, porque al final es el tema que estamos viendo. ¿Qué pasó con Marta? El problema, hermanos, el problema de Marta es que las actividades que tenía que hacer la estaban distrayendo. Estaba tan enfocada en sus cosas, y lo digo así, en sus cosas, porque eran sus actividades terrenales, que estaba olvidando las espirituales. Aún, fíjense, cuando ella estaba sirviendo físicamente a Jesús, que lo estaba sirviendo físicamente a Jesús y a sus discípulos, no estaba enfocada en Jesús. Lo repito, estaba sirviendo físicamente a Jesús, pero no estaba enfocada en Jesús. Estaba enfocada en su servicio. Y fíjense, es la otra cara del gigante. Ya vimos la primera, donde a Lot lo distrae, lo hace ver toda la prosperidad y todo, y árale, ahí andaba Lot por todos lados. Y en estamos viendo, en el caso de Marta, alguien que aparentemente estaba sirviendo a Jesús, pero no estaba enfocado en Jesús. Y esto es algo, hermanos, que a los que nos toca servir, tenemos que ser muy cuidadosos. Algo que nos puede ocurrir a todos los cristianos, pero hablando a los que sirven, a los que servimos, tenemos que tener mucho cuidado. Una vez alguien dijo, yo me acuerdo muy bien de esa frase y la puse aquí: podemos estar en la obra del Señor sin estar con el Señor de la obra. Podemos estar en la obra del Señor sin estar con el Señor de la obra. Podemos llenarnos, hermanos, de actividades, tener nuestra agenda de servicio completa, pero eso puede llevarnos a tener un servicio solamente en la carne. Pensar que nuestro servicio nos lleva a ganar un mérito para estar bien con Dios y para ser aceptos por Dios. Y sin pensarlo, fíjense, podemos transformar nuestro servicio como si fueran las obras con las cuales le queremos pagar a Dios o ganar el favor divino. Y decirle: Señor, acuérdate, yo te sirvo mucho. Mira, cuídame. Hazme esto, ayúdame, Señor, porque te sirvo, porque te hago y porque... Y lo vemos como esa forma en la que el Señor nos debe algo. El gigante de la distracción, hermanos, nos puede llevar a distraernos
para no estar con Jesús, aun cuando le sirvamos. Y de esta forma, nuestro servicio, como les decía, puede terminar en la carne, con nuestras ideas, a veces un servicio sin amor. Cuando servimos, fíjense, por obligación de servir, entonces no estamos dando nuestro servicio de corazón a Dios. Entonces, el Señor hizo la invitación. Cuando Él andaba, le decía, ven, sígueme, sígueme. O sea, Él hacía la invitación. No se ve en la Escritura que, a ver, Mateo, de la mano, ven. No, espérame, Señor, no, vente, te vengas. Allá estaban Pedro y Juan, todos ahí aventando la red y, vénganse, síganme. Espérenos, Jesús, espérenme. Que se vengan, les estoy hablando. No, Él hizo la invitación y cada quien aceptó, hubo gente que rechazó. Marta estaba, fíjense hermanos, muy distraída, tan distraída que no era consciente que estaba en su casa la presencia del Dios eterno, el Mesías tan esperado. Imagínense, tanto que anhelaban el Mesías, llegó el Mesías a su casa y ella estaba toda ocupada, ¿no? Barriendo, haciendo todo. Les reitero, eran cosas que sí eran necesarias hacer, pero había un momento. Y en ese momento Jesús estaba esparciendo su sabiduría, estaba dando palabras de vida eterna, estaba mostrando al Padre a todos, pero ella estaba enfocada en las cosas del hogar. Era un momento en el que Marta tenía que dejo de hacer eso y me pongo a escuchar al Maestro. Se acabó el momento y ahora sí empezamos a servir. Había un momento para todo. Marta se estaba perdiendo de esto, se estaba perdiendo de las palabras de Jesús. Este gigante de la distracción, fíjense hermanos, quiere que nuestros ojos estén puestos en lo terrenal, en lo que tú y yo podemos ver, no en lo que en verdad importa. Y a veces entendemos cuando decimos en lo terrenal, decimos, es que estás tú ahí en la perdición y todo. No, a veces podemos estar enfocados en haciendo labores, sí, de la iglesia, que es bueno, les reitero, es bueno, pero acuérdense, le servimos al Señor. Es estar en la obra del Señor con el Señor de la obra. Y a veces es complicado tratar de hacer unas cosas sin la otra. El gigante de la distracción estaba provocando que Marta se perdiera de todo eso, se perdiera de Jesús. Y hubo otras personas, fíjense, como en el caso de Zaqueo, ¿recuerdan? Zaqueo, que él no quería perderse la oportunidad de ver a Jesús. Fue tan grande el anhelo de Zaqueo de ver a Jesús y la expectación por verlo, que él tenía una limitación física. ¿Recuerdan? Él dice en la Escritura que él era chaparrito. Y venía Jesús y venía toda la gente y no lo veo. Imagino como un desfile, a lo mejor, tanta gente. Y él era tan grande su anhelo por ver a Jesús que dijo, no, yo no me voy a quedar con las ganas. Se sube al árbol y ahí lo ve, ya lo veo que viene. Imagínense la sorpresa de Zaqueo, de ese hombre pecador, pero con un anhelo de conocer quién era Jesús. Cuando pasa Jesús, voltea a Jesús al árbol, dice, Zaqueo, baja, ven, ¿me invitas a tu casa? Y toda la gente, ¿qué? ¿Cómo? ¿El Maestro Jesús con este hombre pecador? Y Zaqueo sorprendido diciendo, ¿conmigo? ¿Quieres ir a mi casa? Sí. La historia la conocen también, hermanos. Llega Jesús, no dice la Escritura que él le habló a Jesús, pero muy seguramente le habló del perdón, de la misericordia. Y Zaqueo se levanta y le dice, Maestro, pido perdón y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a los que he engañado, a los que he defraudado, a los que les he robado, se los voy a dar duplicado, triplicado. Y Jesús le dice, la salvación ha llegado este día a este hogar. Fíjense, muy distinto el enfoque de Zaqueo comparado con el de Marta. Los dos tuvieron a Jesús en sus hogares. Zaqueo lo recibió a Jesús como se lo merecía, como el Rey de Reyes. Era una emoción para él que Jesús fuera a su casa. No se lo imaginaba. ¿Cómo un hombre como Jesús iba a entrar a esa casa de ese hombre pecador? Zaqueo, su enfoque estaba en Jesús. Marta
se estaba perdiendo de eso, se estaba perdiendo de Jesús, aun cuando Jesús estaba en su casa. Jesús, hermanos, está en nuestra casa, esta es su casa. De hecho, Él nos invitó. No es que nosotros lo hayamos invitado, Él nos invitó a nosotros, a su casa. Pero fíjense, nos podemos estar perdiendo de Jesús. Puede estar Jesús hablando y hablando sabiduría, y nosotros con el gigante de la distracción, completamente afanados en otras cosas. Marta estaba distraída en sus afanes, sirviendo, sí, pero distraída. Pero Jesús no nos quiere que estemos sirviendo desenfocados, nos quiere con Él. Servir afanados, hermanos, no es la mejor forma de servir. A mí me tocó momentos que a veces por el trabajo a veces llega uno a la carrera y todo, y a veces uno anda afanado, y créanme, no es la mejor forma, no es la mejor forma. No lo hacemos bien, no estamos a veces conectados con Dios, porque puedes andar ahí barriendo, haciendo algo, y luego, ay, pero dejé la olla de los frijoles prendida, y a veces ya no estás. O se está predicando la palabra del Señor y estás pensando de qué vas a hacer ahorita que llegues a tu hogar. No estamos conectados con el Señor. Puede ser que no estemos sensibles a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere que aprendamos. Marta estaba afanada y Jesús se lo declaró. Lee conmigo otra vez más versículo 41. Vamos a ver cómo Jesús le declara a Marta que estaba afanada, que estaba distraída. Dice versículo 41, Lucas 10, 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Fíjense, con muchas cosas. O sea, tienes muchas cosas por hacer, Marta. Estás afanada en tantas cosas que tienes que hacer. Te llenaste de muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús, fíjense, hermanos, no le dijo a Marta que su servicio no servía. O sea, no le dijo, no, Marta, lo que estás haciendo nada sirve. No, porque sí servía. Pero sí le dijo que había una cosa que era necesaria hacer. O sea, en ese momento hay una cosa que es necesaria hacer. ¿Cuál era esa? Estar con Jesús, estar con Dios, estar atento a lo que Jesús quería enseñarles. En esta misma historia, fíjense, hermanos, Jesús la compara con María, con su hermana. Y María, aquí se nos muestra que ella estaba atenta, estaba dispuesta a ver qué era lo que el Señor les estaba hablando. Ella estaba aprendiendo, María, del Maestro. Estaba atenta a lo que decían sus palabras. O sea, ella no estaba distraída. Ella sí estaba enfocada en el Señor. El Señor Jesús la había cautivado con su corazón, confrontándola quizá con su pecado. Ella estaba siendo encarada. Quizá estaba encontrando un consuelo para su vida. Cualquiera que fueran las palabras que Jesús les estaba dando, estamos seguros que eran las palabras que ella necesitaba, que María necesitaba. Entonces, eso era, hermanos, lo que Marta se estaba perdiendo. Había una necesidad en las dos, pero María estaba atenta a lo que Jesús le estaba hablando y Marta estaba distraída en sus afanes. María se estaba llenando del Señor. Y eso haría que indudablemente ella pudiera servirle mejor al Señor. Llegaría el momento en el que el Señor dejaría de enseñarles y ya dirían, bueno, pues vamos a comer. Ahora sí, rápido. Empezar a preparar la comida, o empezar a servir, empezar a hacer. Ahora sí, María, te toca empezar a ayudar. Era el momento de dejar a un lado, cuando Jesús hablaba de dejar a un lado la escoba, el trapo, apagar la estufa, y ponerse a escuchar a Jesús. Y después, ahora sí servirle. Yo te pregunto, cuando ha llegado gente, que tú has hecho algún evento en tu casa, alguna fiesta, algún convivio, cuando llega un invitado a tu casa y te toca a ti ser anfitrión, anfitriona, ¿sí o no, hermano? Se ve mal que lleguen la gente a tu casa y tú los dejas sentados y dices, bueno, ahorita vengo. Y andas ahí apenas picando las comidas y todo.
se ve mal. A mí me ha tocado a veces que llega uno así a una casa y se sienta y pues, bueno, allá andan allá. ¿Sabe qué andan haciendo y todo? Y pues uno, bueno, se queda sentado. A lo mejor te quedas sentado unos 5 minutos, pero luego ya 10, 20 y dices, pues bueno, lo más razonable es que si llegan invitados a tu casa, tú estás con ellos. Y así pasó con Jesús. Jesús llegó a la casa de Marta, pero Marta acá andaba por otro lado. Y ahí lo dejó solo al Señor. María, al contrario, estaba sirviendo a su invitado. Estaba siendo una buena anfitriona en este caso. Estaba atenta al Señor, sirviendo a Jesús, estando con Él. Posteriormente, ella le serviría en un momento muy preciso, cuando ya empezaron a repartirse. La siguiente, hermanos, la siguiente aparición de María en la escritura de María y Marta, como les decía, es cuando muere su hermano, Lázaro. Pero la tercera me llama mucho la atención, porque fue en un momento en el que llega María y dice la escritura que derrama su perfume de alabastro en los pies de Jesús, lo derrama. Y dicen los estudiosos, porque había varias Marías, dicen los estudiosos que esta era María, la María de Betania, la hermana de Lázaro. Y hay algo muy curioso, hermanos, que a mí me sorprende, es cómo María inició estando atenta con Jesús y vean, hermanos, a lo que le llevó esa adoración a Jesús, a entregarse ella completamente, estar dispuesta a darle al Señor lo que era su perfume, que era un perfume muy, muy costoso, derramarlo, y proféticamente así estaba anunciando la muerte del Señor, y ella entregándose completamente en adoración. El gigante de la distracción no fue sobre María, pero sí andaba sobre Marta. Marta andaba distraída. Este gigante, hermanos, busca llenarnos de cosas. Te va a poner 1000 cosas, así como como Marta tenía 1000 cosas por hacer, para que no veas la única que es necesaria, para que no veamos eso, hermanos. Así que seamos atentos y cuidadosos de no distraernos, de estar ocupados. Podemos estar ocupados, sí, pero no desenfocados. No es lo mismo, puedes tener muchas cosas por hacer, pero llega el momento en el que tienes que estar enfocado con el Señor y ahí estar 100% con el Señor. Necesitamos, hermanos, ser tanto Martas como Marías. Martas en la forma de estar al pendiente de las necesidades, ver algo y decir, apoyo, buscar suplir esas necesidades, buscar poner manos a la obra. Pero necesitamos ser María para no distraernos, para el momento en el que el Señor empiece a hablar, estar ahí atentos, al pendiente de ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén, hermanos. Cierra tus ojos. Vamos a meditar. ¿Cómo has andado? Y si en tu vida a lo mejor estás distraído. Este gigante, como veíamos, nos puede ir distrayendo poco a poco. El mundo así se está moviendo. Se mueve por medio de la distracción, del ocio. Y no es malo descansar un tiempo, no es malo distraerte un tiempo. Pero el problema es que este mundo se ve como si fuera eso la meta. La meta es distraerse. La meta es despreocuparse de todo. Y lo peor es que este gigante busca desenfocarnos del Señor. A lo mejor hay tantas cosas que tú tienes por hacer. Y quizá algunas de ellas sí son en la misma obra del Señor. Pero pregúntate, ¿qué tanto
¿Qué tanto de mi servicio en verdad es entregado de corazón a Dios? ¿Qué tanto de mi servicio en verdad yo estoy conversando, estoy teniendo esa relación con el Señor de la obra? Porque podemos estar sirviendo en la obra del Señor sin estar con el Señor de la obra. No es malo servirle a la obra del Señor, no. Al contrario, se necesitan más y más servidores. Pero que lo hagamos con ese corazón, con esa entrega para Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos servirte de la mejor forma, Señor. No servirte afanados, no servirte cargados, Señor. Señor, sabemos que en este mundo hay tantas cosas, Señor, tantas cosas que nos quieren distraer, Señor, y de por sí nuestro corazón, Señor, tiene esa tendencia, Señor, a distraerse, Señor, de las cosas espirituales, Señor. Señor, las cosas carnales le cantan, Señor, al cuerpo, Señor, pero las espirituales batallan, Señor. Por eso tú nos has dado de tu espíritu, Señor, para poder luchar. Como decía el apóstol Pablo, que hay una lucha interna entre nosotros, Señor, entre la carne y el espíritu, Señor. Queremos, Señor, ser espirituales, Señor. No estar distraídos en este mundo, Señor, sino enfocados en ti, Señor. Y que lo que hagamos, Señor, lo que hagamos en tu obra, Señor, lo que hagamos para tu iglesia, Señor, para tus ovejas, Señor, el servicio que le hagamos, Señor, sea con un corazón, Señor, como para ti, Señor, con esa entrega, con ese amor. Señor, cuando estemos dándole la bienvenida a los hermanos, Señor, cuando estemos ahí, Señor, preparando ese alimento, Señor, inclusive para nuestra familia, Señor, cuando le sirvamos a nuestros hijos, Señor, a nuestros padres, que todo sea para ti, Señor, con ese amor, Señor. No hacerlo por obligación, Señor, porque entonces nuestro servicio pues no es ideal a lo que tú quieres, Señor. Queremos hacerlo un servicio digno de ti, Señor. Servirte con el corazón, Padre Santo, sin estar distraídos por este mundo. Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que han servido, Señor, que lo hicieron el día de ayer, Señor, y que lo seguirán haciendo, Padre Santo. Yo te pido que tú les confirmes, Padre Santo, a lo mejor lo que tú les has estado hablando, Señor, el corazón a ellos, Señor, para que puedan servirte, Señor. Ayúdales, Señor, instrúyelos, Señor, y que lo puedan hacer, lo podamos seguir haciendo con un corazón puro, Señor. A veces es complicado servir, Señor, es cierto. A veces hay situaciones adversas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en cada una de ellas, Señor. Para que cuando vengamos, Señor, a tu casa, donde tú nos has invitado, Señor, donde tú has dispuesto este banquete, te sirvamos, Padre Santo, dejando todo eso allá afuera, Señor. Todas las preocupaciones, todos los afanes, Señor, que se queden allá, los dejemos, Señor, allá afuera y podamos servirte bien, Señor. Servirte como tú te mereces, Señor. No dejarte ahí, Señor, en la sala de nuestra casa y dejarte ahí solo, Señor, sino recibirte, Señor, estar atento de lo que tú quieres, Señor Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este domingo. Bendícenos, Señor. Gracias por darnos de tu palabra hermosa, perfecta, y que es lo que necesitamos, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.